2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ya sabemos la definición de mundo, sabemos que es algo perverso, algo que maneja Satanás. Por eso nos advierte Juan que no debemos de amarlo. Pero lo primero que podemos ver aquí, en esta palabra, de no amar al mundo que nos separa de Dios, es que el amor del Padre no está ahí. Miremos el versículo 15. El versículo 15 nos dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ahí. Y podemos ver también en la actualidad que el amor del Padre no está en el mundo. ¿Por qué ese amor del Padre no está en ese mundo? Porque el Padre radica en Cristo. El Padre es el que nos lleva para que Cristo sea la plenitud de nuestras vidas. Vemos aquí que Juan en el capítulo 1 de 1 Juan, versículo 3, nos habla que Juan vio a Jesús, oyó a Jesús, estuvo palpándolo, estuvo con él en todo el tiempo, porque fue uno de los apóstoles y uno de los discípulos amados. Y vemos que Juan nos quiere compartir esa comunión para que seamos totalmente nosotros y tengamos esa comunión entre el Padre y el Hijo. El versículo 3, dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el amor del Padre no debe estar en el mundo, hermanos, porque el Padre va a radicar siempre en Cristo. El gozo de nosotros es Cristo, hermano. Cristo es el gozo de nosotros, porque ahí llega la plenitud total del Padre. Y Juan quería darnos a entender esto, que nosotros como creyentes debemos de tener esa plenitud, porque es un regalo de Dios. Y sabemos que Cristo para nosotros es un regalo que Dios nos dio, para que esa plenitud llegue para nuestras vidas, para conocerlo y para que ese amor sea para nosotros y nadie nos pueda robar ese amor. Aquí también podemos ver que el amor del Padre no está en el amor del mundo, porque el mundo no tiene el poder del perdón para la vida eterna. Y preguntará, no, pero el mundo no tiene el poder del perdón de la vida eterna. No, el mundo no tiene poder. Ya Cristo venció el mundo. Ya Cristo tiene ese poder, porque Cristo ya pagó precio de sangre por nuestras vidas. Si vemos, aquí nos habla también Juan, en el mismo capítulo 7 nos dice, capítulo 1, versículo 7 nos dice Juan: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Entonces, ahí vemos que el amor del Padre no está en el mundo, ¿sí? Porque el mundo no tiene el poder para poder perdonarnos, porque el mundo aborrece al Señor. El mundo anda en maldad, hermanos. El mundo lo que quiere es sacarnos de Dios. Por eso no tiene ese poder para perdonarnos, y sabemos de que el único que nos puede perdonar es Cristo. El único que nos puede llevar a esa salvación es nuestro Señor Jesucristo.
Otro punto que aquí podemos ver también, el amor del Padre no está en el amor del mundo, porque el que ama un sistema sin Cristo no tiene la palabra. No tiene esa palabra que es vida eterna. Sabemos de que la palabra es la que nos da esa vida y el mundo no la puede dar, porque hay mucha confusión en el mundo. Aquí nos habla en el versículo 2:5 Juan lo siguiente: pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Guardar la palabra es atesorar esa palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero el mundo nunca va a guardar la palabra, porque el mundo lo que quiere es aborrecer todo lo que viene de Dios. Todo lo que lanza el Señor, lo que lanza el mundo es desprecio al Señor. Entonces la palabra no va a ser para ellos importancia, pero para los que sí creemos es algo que va a llevarnos a una salvación total. Entonces la palabra del Señor la debemos de guardar para que ese amor sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Y ahí vemos que el mundo no compata con Dios, porque el mundo nunca va a recibir lo que viene de Dios. El mundo lo que quiere es placer, quiere es alejarnos de Dios. Eso es lo que busca el mundo, hermanos. Y aquí también vemos, el amor del mundo no está en el amor de Dios, perdón, el amor del Padre no está en el amor del mundo, porque la centralidad del mundo son las cosas. El mundo se centra en las cosas, no se va a centrar en las personas. En el capítulo 4:7 Juan nos habla lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. Mira que el mundo solamente se centra en lo que Él está haciendo, pero aquí vemos que las cosas materiales son las que ama el mundo. En cambio, las cosas de Dios, que es lo celestial, lo aborrece. Porque el que no ha nacido de Dios, dice la palabra, no es de Dios. Entonces, las cosas que podemos ver también, hay desamor del prójimo. Aquí hay desamor del prójimo. Y a veces ese desamor nos saca también de la comunión con Dios. No se aman unos con otros, pero el Señor manda amarnos unos con otros. Y no nos lleva tampoco a entender la expresión del amor de Dios. Por eso el mundo, el amor del Padre no está ahí. El segundo punto que quería compartir con ustedes, y lo vemos aquí en las Escrituras, el amor al mundo nos separa del Padre. ¿Por qué? Porque lo perverso del mundo no viene del Padre. Aquí estamos hablando de una perversidad que Juan nos está mostrando acá en el capítulo 2:16, que dice lo que está en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí Juan nos está hablando de tres cosas que son perversas para nosotros. Y a veces estas cosas no nos podemos escapar porque están en el mundo. Los deseos vienen de la palabra deseo viene del griego episumia, que quiere decir poner el corazón sobre algo, anhelar. Y ese anhelo nos lleva a saciar las cosas, a buscar más de lo que no hemos de buscar. Entonces ese deseo de la carne, ¿qué va a ofrecer? Corrupción, porque la carne siempre lo va a sacar a uno y sabemos de que la carne es débil. Uno dice que la carne es débil. Sí, la carne es débil, porque la carne
con el espíritu no van a ser compatibles. Y así también hablaba Pablo en Gálatas 5:17. Los deseos de la carne es contra el espíritu. Siempre van a ser contra el espíritu, hermanos. Porque la obra de la carne, sabemos que hay un listado grande que habla Pablo ahí en esas obras de la carne, nos van a sacar totalmente de la relación con Dios. Pero esto es lo que maneja Satanás. El mundo, ¿qué va a ofrecer? Un intenso deseo por el placer físico, donde uno se convierte en placer pecaminoso, porque la carne es algo que nos va a llevar a eso, a tener pecado, solamente a saciarnos, y va a llevarnos a tener algo que no sabemos, que el Señor prácticamente nos va a sacar de eso. Y esos deseos pueden ser la pornografía, que es algo que lo podemos ver también. Son deseos que van a ir más allá de lo que el Señor no quiere, porque la carne, como les decía, que es débil. Pero aquí Juan nos está hablando algo de la carne. Juan nos habla en capítulo 2:9b, nos dice: y aborrecer a su hermano, y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Sabemos de que Pablo nos hablaba de todo lo que era contrario al espíritu, que son obras. Pero si yo aborrezco a mi hermano, hermanos, yo estoy haciendo este deseo de la carne. Y sabemos de que aborrecer puede ser cuando hay una ira con un hermano. Cuando llega la envidia con un hermano, también estoy dando ese deseo de la carne. Cuando hay contienda a mí con un hermano, también hay pleito, hay enemistades con hermanos, ahí también estoy aborreciendo a un hermano. Y eso me está llevando también a ese deseo, salirme del camino del Señor. Pero recuerden que aquí todo lo está maquinando Satanás. También otro deseo que nos habla aquí es en los deseos de los ojos. Y esos deseos todos nosotros estamos excepto de verlos. Porque aquí es la codicia, la avaricia, la idolatría, que la avaricia, que significa idolatría, es el anhelar, acumular cosas para poder tener esa riqueza, esas posesiones que nos sacan de lo que Dios quiere para nosotros. Todos esos deseos nos llevan ¿a qué? A salirnos también de la voluntad de Dios. Y vemos también el versículo 3, capítulo 3, 17, Juan nos habla con respecto a esto. Juan nos habla: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y aquí hace una pregunta a Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y eso pasa también constantemente en nosotros. Queremos poseer, conseguir, pero sabemos de que el Señor nos dice que hemos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y sabemos que hay cosas que Él va a añadir a medida que lo estemos buscando a Él. Pero viene también que Satanás utiliza todo este mecanismo para sacarnos también de esa relación y perder ese amor a Dios. Aquí también nos habla Juan de la vanagloria de la vida. Vanagloria viene del griego alazonía, ese sí, alazonía, alazonía, que quiere decir astancia, soberbia, altivez, orgullo, confianza propia. Esa vanagloria me lleva ¿a qué? A ser obsesionado para tener un nivel más alto que los demás. Y algo que Jesús decía, que de nada sirve el hombre que gane el mundo y pierda su alma. De nada nos sirve, hermanos, nosotros ser más que los demás y perder el alma, porque eso no nos lleva para conocer el reino de los cielos. Cuando una persona también vende su vida por los triunfos,
Todo eso es vanagloria, todo lo que llega a ser más alto, porque ese es el interés que quiere Satanás. Lo único que quiere es que ese amor de Dios no llegue a ti, no nos llegue a nosotros para que podamos nosotros tener esa plenitud del Padre. Pero aquí también vemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado también, como fue tentado Eva. Eva lo habla también en Génesis 3:6, habla de la tentación de Eva y la historia la sabemos. Y nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo 4, la tentación también, y también estuvo tentado con estos 3 puntos que ahorita les hablé. Pero Él pudo vencerlo. Él lo pudo vencer porque verdaderamente nos está enseñando ahí que debemos nosotros de confiar en Él, porque Él ya venció el mundo, hermanos. Y esto nos lleva, hermanos, a practicar el pecado. Todo esto nos lleva a practicar el pecado, que es perverso. En el capítulo 3:8 del mismo Juan, ahí nos habla de esto. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, hermanos. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo. Entonces, en la práctica se necesita dedicación. Porque se dice un refrán por ahí que la práctica hace el maestro, ¿no? A medida que practicamos, vamos a hacer más. Y eso es lo que utiliza Satanás. Que practiquen para que totalmente nos salgamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero la práctica nos lleva ¿a qué? A endurecer nuestro corazón y apartarnos de Dios. Eso que hace la práctica, porque ahí está Satanás haciendo su obra. Y Él quiere verdaderamente que nos alejemos, hermano. Nos alejemos de Dios. Por eso hay que mirar al Señor para que y pedirle a Él, porque Él ya pagó precio de sangre por nosotros. En esta perversidad, porque es algo que es perverso que vemos, ahí hay un plan diabólico. Muchos de nosotros podemos decir, pero sí, Satanás, hay un plan diabólico. Hay un plan que Satanás está haciendo y aquí Juan nos muestra. Miremos si son tan amables, hermano, capítulo 2, el 18, dice, hijitos, mire cómo nos habla Juan, hijitos, ya es el último tiempo y sabemos de que el último tiempo es comprendido desde que el Señor Jesucristo llegó y a partir que Él venga, es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí vemos el plan que quería hacer Satanás. Tocar a la iglesia, tocar a nosotros verdaderamente para que ese punto sea total dado para que podamos ser cegados por medio de él. Pero miremos las características del anticristo. Aquí nos habla de una característica en el mismo capítulo, el 22, capítulo 2, 22. Dice que era un hombre, es mentiroso, que niega totalmente a Cristo. Ese anticristo niega al Padre y niega al Hijo. Entonces, nos lleva ¿a qué? A que si si Él niega al Padre y al Hijo, nosotros nos salimos del camino de Dios. Porque el anticristo lo que quiere es sacarnos de que tengamos esa relación con nuestro Padre, que vivamos en plenitud con Cristo. Entonces, eso es lo que busca el anticristo. Pero la palabra aquí nos dice y nos recomienda
en capítulo 4, 1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces debemos de escuchar muy bien, hermanos. ¿Quién nos habla de Dios? ¿Quién nos está hablando? Y verdaderamente el que vino en carne. La carne es porque Cristo tomó forma de hombre. Cristo tomó la forma de hombre. Cristo ya venció la muerte, hermanos. Eso es lo que quiere decirnos aquí, que van a venir engañadores. Van a venir a hablarnos de que no existe Cristo y niegan su palabra. Pero el Señor nos está advirtiendo que ya estamos en los últimos tiempos, que no nos dejemos engañar de Satanás porque es mentiroso desde el principio. El tercer punto que quería hablar con ustedes: el amor al mundo nos separa del Padre. Aquí Juan también nos da y nos dice: porque lo que hay en el mundo es pasajero. Lo que hay en el mundo es pasajero. En el versículo 17, 2:17 habla: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo no tiene la abundancia para la salvación. El mundo no tiene darnos esa abundancia. El mundo lo que ofrece son cosas que es contraria a Dios. Pero Dios nos ofrece la salvación por medio de su Hijo. Entonces el mundo no puede ni tiene esa abundancia para vosotros ser salvos. Aquí Juan nos muestra también eso. En el capítulo 2, del 1 al 2 nos habla Juan en esto. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Mire que aquí tenemos a alguien que nos da abundancia. Cristo ya pagó. Y Él pagó precio por nuestras vidas. Él ya hizo lo que tiene que hacer. Solamente nosotros es seguirle a Él y creer lo que Él está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Por eso el mundo lo que hace es sacarnos de Dios. Y aquí vemos que el mundo no es algo que nos va a llevar a una salvación genuina con Dios. Porque el mundo te muestra muchas cosas. Nos muestra para que podamos nosotros salirnos de él. El mundo ni nadie tiene el poder para poder llevarnos a la salvación. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Porque el mundo también es pasajero, hermano. Porque no ama conforme a Dios. El que no ama conforme a Dios permanece en muerte. Por eso es pasajero. Porque el que no ama conforme a Dios permanece en muerte. Aquí Juan nos está hablando, en el capítulo 3, 14 nos habla Juan y nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y ya sabemos de que por medio de nuestro Señor Jesucristo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y sabemos de que la paga del pecado es la muerte. Entonces aquí nos quiere decir Juan que el mundo es pasajero porque el mundo no es conforme a lo que Dios muestra. ¿Sí? Porque siempre el mundo te va a llevar a nosotros, nos va a llevar a la muerte, hermano.
No hay nada más, el mundo no tiene nada más para ofrecernos a nosotros. Siempre nos va a llevar a la muerte y nos va a alejar más totalmente una vida eterna, porque la vida eterna, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya la hemos adquirido. Aquí también vemos que el mundo es pasajero también, porque Dios no permanece en él. En el capítulo 4, del versículo 14, nos habla Juan que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí nos está mostrando Juan que el que no tiene la fe en Cristo no va a permanecer en Dios. Y sabemos de que la fe en el mundo es una fe fingida. El mundo no va a tener esa fe verdadera porque la fe nos lleva a Cristo. Y va a haber una salvación por medio de eso. Y vamos a permanecer en Cristo cuando la fe esté en nosotros, porque sabemos de que el autor consumador de la fe es Cristo. Por eso Dios no permanece en el mundo, porque el mundo no tiene la fe que verdaderamente Dios le da a sus hijos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer para no amar al mundo? ¿Qué será que no debemos hacer para no amar al mundo? Primero, se ve aquí que debemos andar en el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu de Dios. En el capítulo 2:20 nos habla Juan, porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis lo que verdaderamente Dios nos da. Y sabemos que el Espíritu Santo es que nos revela todo lo que Cristo hace. Por eso debemos de andar en ese Espíritu, hermano. ¿Y cómo andamos en ese Espíritu? Entendiendo estos tiempos. Porque esos tiempos son difíciles. Y esos tiempos a más de uno nos jala el mundo. Debemos de entender este tiempo haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor, que hagamos siempre la voluntad de Él. También aquí nos muestra qué debemos de hacer para no amar ese mundo. En el 2:24, más abajito nos muestra aquí Juan. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Permanecer en las Escrituras. ¿Y cómo hemos de permanecer en esas Escrituras? Aferrándonos cada día más a la verdad, hermanos. Aferrándonos cada día más en Cristo, leyendo la Biblia, en los discipulados, estando en tiempos con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que permanezcamos más en Él, para que venga el mundo y no nos jale, hermano. Y sabemos de que si nos permanecemos, vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Y eso quiere el Señor, que conozcamos y en plenitud para que podamos alcanzar ese amor que es verdadero, el amor de Cristo que nos va a dar a cada uno de nosotros. Y así mismo también vamos a vivir una palabra en el Señor. Aquí también nos muestra Juan qué debemos de hacer para no amar este mundo. Está en el capítulo 5, del 4 al 5. Aquí nos habla Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí, ¿qué podemos nosotros notar en este punto? Poner la fe en Cristo nos hace vencer al mundo. Solamente poner la fe en que murió por nosotros, en que dio la vida por nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos.
que cada uno de nosotros coloquemos la mirada en Él. Porque el mundo, ¿qué hace? Ya nos mostró Juan que el mundo quiere sacarnos del camino de Dios. Por eso colocar esa fe en el Señor nos lleva a amar más su palabra, amar más lo que Él es y vivir su palabra. Y eso es lo que quiere el Padre. Y otro punto que nos muestra también aquí Juan, ¿qué debemos de hacer para no amar el mundo? 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza viene de la seguridad que cada persona tiene en Cristo. Debemos de confiar en el Señor, hermanos. Confiemos que Él nos va a oír. Cuando va a llegar esos ataques de Satanás, confiemos, hermanos. Vamos en la presencia del Señor, porque la oración es tener esa intimidad con el Padre. Los invito, hermanos, tiempos de oración, Señor, hermanos. Tiempos donde vengamos a orar, a clamar al Padre. Porque eso es lo que el Padre quiere, que tengamos esa comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Madrugada de oración también. Para que el mundo verdaderamente se aleje de nosotros, debemos de hacer eso. Tener esa seguridad que verdaderamente el Padre va a escuchar nuestras oraciones. Porque créanme, hermanos, solo no podemos. Solo no podemos batallar porque es algo que Satanás está maquinando y ya está eso ya dando, porque la palabra de Dios tiene el poder de sacar todo esto. Por eso el Señor nos está invitando en esta noche, hermanos, que podamos nosotros volver otra vez, de mirar que solamente en Cristo podemos nosotros salir de un mundo que está caído, un mundo que está destruido totalmente por la maldad. Pero Cristo es grande y poderoso. Cristo algún día nos va a llevar en su presencia a medida que vamos conociendo más de su palabra, porque esa es la plenitud que todos debemos anhelar. En ese gozo, esa alegría que Cristo verdaderamente ya pagó por nosotros. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar por la palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, sabemos que solamente estando contigo, Señor, podemos nosotros ser más que victoriosos. Podemos nosotros vivir, Señor, en plenitud contigo. Por eso, Señor, te pedimos en esta noche, Señor, como iglesia, Padre, que quite de nosotros todo lo del mundo, Señor. Que todo lo que está ahí, Señor, viciado en nosotros, que no nos deja ver tu palabra, que no nos deja andar en el Espíritu, que no nos deja poner la fe, Señor, en el que es verdadero, Señor, y no nos deja tener tiempo de intimidad contigo, Señor. Seas tú, Señor, que quite y borre todo, Señor, todas esas hechanzas de Satanás, todo lo que Satanás está haciendo en nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, anhelamos tu presencia. Anhelamos que seas tú, Señor, que nos llene, Señor, de ti, Señor. Sigue tocando cada corazón, Señor, en esta noche. Cada corazón, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para que esa palabra, Señor, pueda llegar y pueda ser, Señor, el efecto por el cual tú la has enviado, Padre. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor. Eres tú que nos has, Señor, sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, sigue obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. Sigue, Señor, llenándonos de esa presencia, Señor, para que tengamos tiempos